No fue hasta décadas más tarde del regreso del Beagle a Inglaterra que las ideas de Darwin comenzaron a ganar credibilidad en los círculos científicos. Varios de los investigadores al principio consideraron que esta teoría no era suficientemente consistente y tuvieron dificultades para aceptarla. Pero con el pasar del tiempo y de varias revisiones, la mayoría de los científicos comenzaron a dejar que estas ideas influenciaran directa o indirectamente en la interpretación de sus teorías. Algunos por convicción, muchos otros por convención social. Lo que comenzó como una simple, aunque controversial teoría, tornó a Charles Darwin, uno de los científicos más reconocidos del siglo XIX, otorgándole un lugar perenne en los círculos más influyentes de los pensadores de su tiempo. Sus artículos, libros e ideas recorrieron el mundo influenciando diversas áreas del pensamiento, en un siglo marcado por un desarrollo rápido y extenso de la ciencia. En poco más de 100 años, el mundo cambió para siempre, y lo que en un momento fue tan solo el camino hacia el saber, se volvió, para muchos, sinónimo de verdad absoluta. Básicamente el siglo XIX es llamado por algunos historiadores, como por ejemplo Eric Hobsbawm, como el Gran Siglo. Es el siglo que comenzará siguiendo una línea no cronológica, aún en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, y terminará solamente en la primera década del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el siglo XIX se extiende desde 1789 hasta 1914, y fue básicamente el gran siglo en el que el mundo pasó por diversas revoluciones. Prácticamente literales muchas de ellas, porque la Revolución Francesa fue de hecho una revolución. La Revolución Rusa, que sucedió un poco después, fue otra revolución de verdad. Y a veces las personas se confunden y utilizan usando mal la palabra revolución, porque revolución, según Hannah Arendt, por ejemplo, es cuando revuelves la tierra y la parte de abajo queda para arriba y la de arriba para abajo. Eso es una revolución. Las estructuras cambian radicalmente y el siglo XIX presenció muchas transformaciones en diversas áreas. Algunas veces surge una nueva idea que simplemente transforma un asunto. Lo que todos creían que era verdad y ni pensaban sobre eso, resulta que estaba equivocado. Llega una nueva idea y las derriba. Esto se llama revolución científica. Probablemente en mi vida, tal vez la revolución más importante entre las ciencias de la Tierra, hubieron algunas, pero la estabilidad de los continentes ciertamente fue una de ellas. Todos creían que los continentes eran estables, dispuestos en el patrón en el que están. Sin duda que iban arriba y abajo, pero no de lado a lado. Hasta que surgieron nuevos datos de los estudios del fondo del mar y otras cosas. Y de repente la gente decía, no, esto está mal. Los continentes se movieron y no creemos más en aquello. Así que en un punto, todos los que creían que los continentes se movían eran dejados de lado. Pero después, todos los que no creían eran dejados de lado. Así que debemos tener cuidado con las modas de la ciencia y las revoluciones científicas. Lo que es una gran idea hoy puede terminar no siendo tan grande en el futuro. Así que es siempre importante y siempre bueno tomar lo que la ciencia dice como lo mejor que tenemos ahora.
Pero nunca debemos apostar todo en la ciencia del día. Siempre debemos reconocer que puede cambiar. Podemos descubrir algo que cambiaría completamente nuestra opinión. Resultado de la razón humana, la ciencia es tan incompleta como todo intento del ser humano de comprender a través de sus sentidos aquello que lo rodea. Con el pasar de los años y por sus valiosos aportes no solo al conocimiento, sino también a la vida cotidiana, la ciencia fue ganando autoridad y su reputación creció al punto de adjudicarle aún nuevas funciones a su ya amplia área de influencia. Existen varias definiciones de ciencia, pero si la podemos resumir en pocas palabras, podríamos decir que ciencia es la búsqueda de una descripción correcta de la naturaleza o del mundo. Es un intento de extraer de los fenómenos aquellas informaciones necesarias para que puedan ser descritos correctamente. Esta búsqueda, este intento, es realizado a través de una metodología propia. Es organizada, es sistemática, y esta metodología es el propio método científico. A pesar que no existe una fórmula que pueda ser aplicada a cualquier situación, el método científico es como si fuera un protocolo adoptado por los científicos para que hagan sus investigaciones. Es importante decir que la ciencia, por ser basada en los fenómenos empíricos, aquellos que se pueden observar, que se pueden experimentar, no está interesada en obtener pruebas. Incluso porque desde el punto de vista lógico y empírico es imposible obtener pruebas. Es imposible ofrecer una descripción absoluta, final y completa de cualquier fenómeno. La ciencia trabaja con la idea de verdad, siempre con V minúscula. Nunca como una verdad suprema. ¿Por qué? Porque sabemos los datos de la investigación. Principalmente cuando tenemos nuevos equipos y tecnología que va permitiendo aumentar la calidad de la investigación. Que muchas ideas se van desconstruyendo, se las va abandonando. Porque esa comprensión aumenta el entendimiento sobre alguna cosa, lo que vuelve aún más fascinantes las cosas que están siendo discutidas. Justamente por estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos del contexto del surgimiento de las ideas. Algunas personas interesadas en la historia de las ciencias o en aquello que llamamos también como filosofía de la ciencia, comenzaron a desenvolver una idea que se volvió bastante popular. ¿Qué es la idea de paradigma? ¿Qué es lo que hace la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia puede ser hecha tanto por filósofos como por científicos que intentan discutir el concepto. ¿Qué es ciencia? Porque después que algo se vuelve socialmente muy bien valorado, como es el caso de la ciencia, todo el mundo quiere hablar en nombre de la ciencia. Y las personas que son un poco más críticas, en el sentido de que quieren preservar la calidad de la información, quieren discutir si todo lo que las personas dicen en nombre de la ciencia es legítimo. Claro que todas las cuestiones que involucran interpretación, análisis, y ese es el caso de la filosofía de la ciencia, no encontramos una única línea de pensamiento. Entonces, básicamente podemos decir, de una forma simplificada, que existen dos grandes corrientes dentro de la filosofía de la ciencia. Una que procura discutir cuáles son las formas que garantizarían que la ciencia pueda ser objetiva. O sea, ¿cuáles son los cuidados? ¿Cuáles son los caminos que debo recorrer para limitar las influencias culturales del investigador? ¿Algún prejuicio del científico o de los científicos que puedan perjudicar la calidad del conocimiento científico? Entonces, esa es una línea de la filosofía de la ciencia.
filósofos y científicos que discuten, ¿no? A partir de sus experiencias, formas de garantizar que la ciencia pueda ser un conocimiento útil, de valor y que nos traiga informaciones confiables. Por otro lado, tenemos aquellos que defienden que la ciencia, en el fondo, por ser influenciada culturalmente, lo que los otros no niegan, que por ser pensada desde el punto de vista sociológico, tener una influencia social. Entonces, en realidad, no pasaría de una especulación, que no sé, deberíamos tal vez tomárnosla tan en serio, en el sentido de que el científico estaría siempre construyendo a partir de un paradigma. Sea que lo llamemos ciencia o no, observamos y sistematizamos la información que nos rodea a través de un modelo individual, que influye también en lo social y viceversa. Un paradigma que, como lo definiría el sociólogo y científico Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, consta en realizaciones científicas universalmente conocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Palabra interesante, ¿no? Paradigma. Muchas personas utilizan el término y la mayoría no sabe lo que significa. Pero así, contextualizando de una forma muy amplia, es el conjunto de ideas, imágenes, representaciones, angustias, temores, sabores y disgustos de una determinada sociedad. Esto puede ser un paradigma. En pocas palabras, un paradigma puede ser un modelo por el cual las personas viven, a partir del cual la gente vive, en lo que cree. La idea de paradigma debe ser pensada tanto desde el punto de vista social como el del sujeto. En el área de la psicología social existe una teoría que llamamos representaciones sociales. En la sociología las llamamos también representaciones colectivas. Entonces, cualquier grupo, tenemos un conjunto de ideas para interpretar el mundo, nuestro cotidiano, que son compartidas, podríamos decir, por todos. Dentro de esa sociedad tenemos lo que podríamos llamar de representaciones individuales o un paradigma individual que nunca será totalmente diferente al social. Entonces puedo discrepar como individuo hasta por pertenecer a un subgrupo que comparte una idea de algo que no es aceptado por todos, pero esa idea debe ser compartida por algunas personas para que tenga sentido. Y esta, de cierta forma, podríamos decir que dialoga con las cuestiones de la sociedad. Entonces, yo puedo tener una visión diferente, pero aún así dialogo con la sociedad. Y creo que la cuestión dentro de la propuesta, cuando nos referimos a un debate entre, por ejemplo, creación versus evolución o creacionismo versus evolucionismo, podríamos pensar dentro de esa cuestión. Hay una idea de origen. Esta es una representación que todos tienen. Puedo tener una visión mayor como sociedad sobre cómo se da y grupos diferentes sobre cómo se da. Que si lo verificamos nos daremos cuenta que podemos tener una representación social de todos. Tenemos un origen, las cosas están aquí, no siempre existieron. Pero ¿cómo esto sucedió? Entonces encontrarás dentro de la sociedad varias representaciones de grupos distintos, pero que dialogan. Por eso es que incluso puedo tener una oposición.
Puedo discrepar de un modelo porque estamos discutiendo sobre algo en común. Porque si algo sería totalmente diferente, ni siquiera conseguiría entender lo que el otro está diciendo, porque no tendría ningún sentido para mí. Entonces, incluso cuando discrepo sobre algo relacionado con la forma, estoy evaluando a partir de algo que resulta de un consenso colectivo. En la ciencia, los paradigmas actúan siempre de la siguiente manera. Hay distintos paradigmas y el más fuerte, siguiendo con la teoría evolucionista anterior que estuvimos hablando, el paradigma más fuerte es el que ocupa la pirámide, ocupa el poder, y de esta manera, una vez aceptada por el consenso de los científicos, significa que si hay algunos otros paradigmas, quedan allí, pero ciertamente debilitados. Y a la expectativa del debilitamiento del paradigma que se encuentra con el consenso de los científicos, y entonces, si se llega a debilitar porque no responde a las inquietudes o problemas diversos, pues entonces es la oportunidad del surgimiento de nuevos paradigmas. ¿Por qué causa? Porque el objetivo de los paradigmas es precisamente, con sus diversas teorías y conceptos o con sus diversas taxonomías, el objetivo fundamental es responder a inquietudes, responder a problemas propios de la ciencia. Los paradigmas obviamente pueden estar equivocados o no necesariamente correctos. Y entre uno y otro no existe un vacío, sencillamente. Nada. Entre una cosa y otra. Tienes los objetos que restaron de uno a otro para construir otro. Porque las cosas no surgen absolutamente de nada. Por lo menos en la ciencia. Así que me imagino que con el desarrollo de la propia ciencia, de la tecnología, de la teología, de la filosofía y del propio ser humano, en algunos aspectos, es probable que pasemos a tener otros paradigmas frente a otros problemas y otras cuestiones, más allá de las grandes cuestiones universales que continúan siendo las mismas. Búsqueda de respuestas que como ciencia se vuelve más que una intención. Es investigación progresiva y calculada, un descubrimiento experimental que debe aspirar a ser mucho más que una interpretación. La relación dato-interpretación no es tan mecánica como las personas dicen. Tengo un dato y la interpretación que se le dará, cada uno dará la suya a partir de su referencia. Tal vez en algunas cosas cotidianas pueda ser de esa forma, en la cual no necesito prestar cuentas de mi interpretación. Haciendo un paralelo, un determinado equipo perdió. Yo soy hincha de ese equipo y el otro es del adversario. Nuestras interpretaciones de la derrota obviamente serán diferentes, pero el científico no puede trabajar de esa forma. Él debe verificar si su interpretación funcionará en otras situaciones, porque si no, perderá credibilidad en su trabajo. Dos investigadores con cosmovisiones diferentes tienen los mismos datos en sus manos e hicieron el mismo experimento. Y si trabajaron con estos datos de forma honesta y de forma ética, el resultado es el mismo. En la interpretación del resultado al final, puedo inferir particularmente que aquello es tan complejo, es tan especial, tan bien hecho y organizado que no puede haber surgido al azar. Y el otro puede llegar a la conclusión de que aquello que vio es complejo, es organizado, pero podría haber surgido al azar y haberse organizado con el pasar del tiempo. Pero esto no interfiere en mi dato final. Puede interferir en lo que pienso que este dato respalda como evidencia. Entonces, así como existe un aspecto de subjetividad, estamos tratando con una naturaleza que existe, que no es una proyección de la mente humana.
Y consecuentemente, aunque pueda ser influenciado culturalmente para ser más abierto a aceptar una nueva idea o que me sea más difícil aceptar una determinada idea, eso dentro de la ciencia siempre es interesante lo nuevo. Porque nuevos equipos darán lugar a nuevas contribuciones. Y esas contribuciones no dependerán en gran parte del paradigma para ser encontradas. Puede ser que el paradigma ayude a que sean más rápidamente aceptadas o más lentamente aceptadas, pero no impedirá que éstas sean aceptadas en un determinado momento, porque cada vez tendré más evidencias, que son lo que se trabaja en la ciencia. Los paradigmas son parte de la ciencia. Por lo tanto, para el científico es muy importante que no se atenga de forma muy rigurosa a los paradigmas. Los paradigmas son importantes, nos dan un cierto sentido a la investigación, pero pueden estar equivocados, pueden ser provisorios, pueden ser efímeros. Por lo tanto, el buen científico debe estar atento a los paradigmas y a las posibilidades de desarrollar una nueva ciencia, una nueva interpretación, incluso si no están en plena conformidad con los paradigmas. Esto realmente es parte de la buena ciencia. Científico es todo curioso por indagar una porción del mundo que desconoce. Método es tan solo la estructura que envuelve a la verdadera esencia de aquel sistemáticamente adquirir conocimiento y así concretar una búsqueda que para ser real debe ser primeramente sincera. Analizando las palabras de Darwin, puedes imaginar que él se preocupaba con lo que escribía, cómo las personas leerían lo que escribió y su propia posición delante del mundo y para la posteridad. Y se coloca como un científico. Él reconoce varios problemas en su propia teoría. La cuestión de los eslabones perdidos, por ejemplo, es apenas una de ellas. O sea, él consideraba su teoría como apenas una teoría. Y de hecho, terminó transformándose en mucho más que eso, para bien y para mal, básicamente. Porque la ciencia no es buena y no es mala. Los científicos son los dotados de bondad o maldad, o de buenas y malas presuposiciones a partir de lo que estudiaron o están estudiando. Así que, infelizmente, la teoría evolucionista terminó adoptando, entre comillas, para algunos, el propio lugar de Dios como creador. ¿Hay una buena ciencia y una mala ciencia? Sí, pero depende a lo que te refieras con bueno y malo. Por ejemplo, podríamos hablar sobre éticamente bueno o éticamente malo. Puede ser perfectamente una buena metodología, pero si el propósito es encontrar una mejor manera de matar personas, entonces esto es éticamente mala ciencia. Aunque sea metodológicamente buena, puede ser éticamente mala. Así que tenemos esta buena y mala ciencia. Y también podemos tener una ciencia que es metodológicamente mala. Personas que hacen su ciencia con ciertas suposiciones que les impiden ver la verdadera respuesta. Esto sería metodológicamente malo. Y creo que eliminar la posibilidad de que Dios esté involucrado es metodológicamente malo. Pero esta es la teoría predominante. La llaman de naturalismo metodológico. Creo que debemos ser cuidadosos en la forma en la que la aplicamos, porque es muy fácil confundirla como la verdad. Puede ser que queremos practicar la ciencia sin recurrir a los milagros de Dios. Pero creo que ni siquiera deberíamos preocuparnos por eso, porque en la ciencia experimental no estamos tratando con cosas que son milagrosas, en el sentido que normalmente usamos este término. Es solo cuando entramos en las cuestiones históricas, cuando hablamos sobre los orígenes. Allí, si eliminas a Dios del juego, estás simplemente colocando una restricción,
una limitación en tus pensamientos que te impide incluso considerar esto. Y hay mucha evidencia que parece indicar que Dios estuvo involucrado. Por lo tanto, tan solo resistirás y la respuesta estará ahí, pero no la aceptarás. ¿Puede una investigación restringida por la negación aspirar a un conocimiento pleno? ¿Es un científico enteramente sincero si da lugar a prejuicios que podrían transformar mucho más que sus interpretaciones? ¿Será el consenso social suficiente para justificar que concibamos como verdades absolutas a lo que no es más que una teoría? Lo interesante es que muchos de los que leen a Darwin hoy o que escuchan acerca de Darwin y comentan al respecto, difícilmente leyeron su teoría. Conocen muy poco sobre ella. Y aparece como un paradigma inquebrantable, inexpugnable, como si fuera más que una teoría, una verdad absoluta. En cualquier área de investigación es necesario que comencemos con un conocimiento básico. Así que existe la necesidad de conocer, de estudiar para que puedas contraargumentar o incluso evaluar tus datos. Y esto sucede en relación a la evolución también. Así que para que puedas tomar tu decisión y decir yo sigo esta línea o yo sigo aquella línea, necesitas tener conocimiento. Entonces, no puedes discutir sobre un asunto sin tener un conocimiento básico, basarte en alguna cosa. A veces las personas quieren discutir asuntos que desconocen con personas que son conocedoras sobre ese asunto y les resulta muy difícil llevar adelante esta discusión. Así que para discutir un tema, ya sea en la investigación básica, la investigación aplicada o discutir sobre filosofía o aún creencias, necesitamos conocer los dos lados. Y conocer los dos lados es muy importante. En esta temporada visitando la cuna del evolucionismo, observamos desde una perspectiva diferente lo que para muchos son evidencias de la evolución. Pero ¿será que estas concepciones no están forjadas por las restricciones de un paradigma que se resiste a aceptar otras evidencias también presentes en este lugar que proponen un origen muy diferente?